Propuesta de investigación sobre los riesgos de seguridad de la información en la modalidad de teletrabajo en la organización iTalk Networks. A cargo de los estudiantes, Angélica Rojas Lucero, Martín Rafael Arizapana y Luis Felipe Salamanca Pacheco. Uno de los temas de mayor importancia en el ámbito empresarial y en la ciberseguridad son los riesgos. A raíz de la adopción del teletrabajo a nivel mundial como consecuencia de la situación de salubridad generada por la pandemia del COVID-19 para el año 2020, los riesgos sobre las organizaciones fueron creciendo y volviéndose un dolor de cabeza para las diferentes áreas de gestión dentro de las empresas. Esta modalidad es una realidad que llegó para quedarse. Actualmente se ha convertido en un reto para las organizaciones, los colaboradores, las áreas de recursos humanos y especialmente un reto para los profesionales en ciberseguridad. La implementación del teletrabajo en las organizaciones requiere diferentes tipos de esfuerzos extra como, por ejemplo, los costos frente a dispositivos y personal calificado para la gestión de la infraestructura tecnológica adicional que se requiere para cubrir las nuevas exigencias del entorno, buscando así garantizar la triada de seguridad y los pilares que ésta demuestra: confidencialidad, disponibilidad e integridad, referente a la información de la organización. De la mano con la implementación de los diferentes dispositivos o herramientas requeridas para este nuevo escenario, la correcta parametrización y divulgación de las buenas prácticas frente a estos escenarios requieren de un esfuerzo adicional para las organizaciones, pero que, adicionalmente, con la inclusión de herramientas nuevas, por desconocimiento o falta de correcta parametrización, se puede dar la situación de que esto genere la creación de nuevos riesgos y vulnerabilidades en la organización, que se deberán de identificar y solventar de forma prioritaria y en el menor tiempo posible. Según la revista Forbes, en Latinoamérica, Colombia es el tercer país que presenta más intentos de ciberataques, luego de países como México y Brasil. Esto evidencia la importancia de reconocer y valorar los posibles vectores de riesgo que existen sobre nuestra infraestructura y más aún en momentos en donde la información se pone en riesgo porque sale la infraestructura física de la entidad. Entidades que dictan normatividades a nivel nacional en Colombia, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realiza recomendaciones sobre la seguridad de la información en ambientes de teletrabajo, como la implementación de VPN, mantener actualizados los sistemas operativos, implementación de JOT, políticas de backups, uso de dispositivos como endpoints, dispositivos móviles roteados, uso de doble o triple factor de autenticación, entre otras que más adelante se verán. Con el constante cambio de infraestructura tecnológica y personal dentro de las organizaciones, lo cual es un comportamiento normal, se presenta la desactualización de inventario, desconocimiento de políticas, vacíos en las parametrizaciones de los dispositivos nuevos, adiciones a parámetros de red, entre muchos otros cambios. Lo que genera que se presenten nuevos riesgos que las áreas competentes en muchos casos no tienen conocimiento. Al lograr la identificación y valoración de estos riesgos aportan información adicional para la validación de esta con los directivos, ya que como lo requiere la normatividad en Colombia referente a la seguridad de la información, se requiere contar con el apoyo y aprobación de la cúpula de altos directivos de las organizaciones para poder llevar a cabo el cumplimiento de la normatividad. En Colombia se cuenta con una política de seguridad digital de cumplimiento a nivel nacional de carácter obligatorio para las entidades públicas del Estado, esto con la finalidad de educar y fomentar cultura frente a la ciudadanía, colaboradores del Estado o de entidades privadas, la cual brinda una guía de cuáles son los posibles frentes que podemos llegar a identificar y valorar dentro del trabajo. La transformación digital se ha convertido en sinónimo del siglo XXI. La cantidad de información que se transmite, genera, almacena y gestiona alrededor del mundo no tiene precedentes. Pero en paralelo a esto se presentan los diferentes riesgos a los que está expuesta la información. Generalmente dentro de las organizaciones se cuentan con medidas de prevención referente a la seguridad de la información, implementación de dispositivos de seguridad perimetral y otras herramientas para salvaguardar la información. El panorama se complica cuando los colaboradores deben de salir de este entorno controlado y la información posiblemente se expone en otros ambientes, lejos de las garantías que presta la organización. A nivel mundial, según un estudio realizado por el Ministerio de la Información en el Reino Unido, las organizaciones con menos o hasta 100 empleados están un 63% más expuestas a ciberataques, en primera instancia por falta de dispositivos de seguridad perimetral, seguidamente de falta de cultura en buenas prácticas de seguridad de la información. Según la investigación de Andrés Sánchez, relacionada con la gestión de la ciberseguridad para pymes en Colombia, se evidenció que sigue siendo un reto para estas organizaciones mitigar los ciberataques y el impacto que estos eventos dejan en las organizaciones, ya que la implementación de tecnologías para la gestión de la información en la modalidad de teletrabajo implica un despliegue de herramientas tecnológicas que estas organizaciones no cuentan, principalmente por el presupuesto para proteger y velar por la seguridad de la información. Las organizaciones pequeñas o medianas, hasta 100 empleados, han sido desde hace unos años un objetivo llamativo para los ciberdelincuentes por las diferentes vulnerabilidades que este tipo de organizaciones presentan en sus infraestructuras o cultura organizacional referente a los temas de políticas de seguridad informática. Estas vulnerabilidades y riesgos expuestos se incrementan cuando se adicionó la modalidad del teletrabajo, que en una época era completamente obligatoria por la situación de salud pública a nivel mundial que se vivió para el año 2020. Muchas empresas y colaboradores continúan en esta modalidad, ya que los beneficios en la salud mental y calidad de vida para los colaboradores son ítems que no se pueden desconocer: la reducción de tiempos en transporte hacia los sitios de trabajo, el incremento de tiempo compartido con la familia, entre otros aspectos. En la gran mayoría de situaciones son ventajas y salario emocional. Desde el punto de vista de la seguridad informática de las organizaciones,
Ha abierto y agrandado brechas nuevas o ya existentes. Medidas como el monitoreo de las laptops corporativas para obtener datos, no solo de rendimiento, sino de acceso a diferentes páginas, instalación de hardware y software, conexión de dispositivos en puertos, modificaciones sobre carpetas y documentos, entre muchas otras métricas que se pueden obtener. Son medidas que no infringen la ley y que permiten el control sobre la información contenida en estos dispositivos en ambientes no laborales o que salen de la gestión de la infraestructura de las organizaciones. A raíz de todo lo que hemos mencionado, ha surgido la necesidad de realizar la identificación de los riesgos sobre una organización colombiana promedio. Nuestro proyecto se titula Riesgos de seguridad de la información en la modalidad de teletrabajo en la organización iTalk Networks. La pregunta que queremos responder es, ¿cuáles son los riesgos de seguridad de la información en la modalidad de teletrabajo en la organización iTalk Networks? El alcance de nuestra investigación será de tipo descriptivo, ya que el objetivo es ver el estado actual de la organización iTalk Networks frente a los posibles riesgos de seguridad de la información a través de la modalidad de teletrabajo. El objetivo general de nuestro proyecto de investigación es identificar los riesgos más comunes de seguridad informática asociados al teletrabajo en la organización iTalk Networks. Los objetivos específicos que queremos desarrollar son analizar las políticas y procedimientos de seguridad informática existentes en iTalk Networks y determinar su efectividad para mitigar los riesgos asociados al teletrabajo, valorar los riesgos más comunes de seguridad informática asociados al teletrabajo en la organización iTalk Networks y proponer buenas prácticas de seguridad de la información para cerrar brechas de los riesgos más comunes. La capacitación y constante repetición sobre las buenas prácticas y políticas de seguridad de la información en las organizaciones son un excelente elemento para minimizar los riesgos producto de los fallos humanos inicialmente, pero adicional a esto, apoya con la correcta parametrización de los dispositivos, asignación de credenciales únicas y robustas. Son herramientas básicas, ya que no requieren una inversión económica adicional a la ya realizada y en empresas pequeñas permite que se vaya robusteciendo la postura sobre la seguridad de la información, la cual, según la investigación realizada por Enrique Marín, el principal causante de riesgos en el teletrabajo en organizaciones de carácter público es el desconocimiento de las políticas de seguridad de la información por parte de los colaboradores. Esto alineado con la falta de promoción y divulgación de las mismas por parte de las áreas encargadas. Se observa que, aunque se tengan políticas de seguridad robustas, alineadas a las buenas prácticas de marcos de seguridad de diferentes índoles, si se presenta el desconocimiento de estos documentos y no hay proactividad por parte de los directivos o áreas encargadas de la publicación y divulgación de estas políticas, es como si estos documentos tampoco existieran, ya que no se están cumpliendo, lo que genera el efecto contrario a lo esperado, reforzar y maximizando los riesgos sobre la información. El riesgo que presenta el teletrabajo para muchas organizaciones es completamente inminente, tanto para organizaciones pequeñas como organizaciones de carácter multinacional, entidades del sector público o privado, de nichos de negocio como tecnología, alimentos, construcción o cualquier índole. Los riesgos no seleccionan empresas, ni eligen en dónde presentarse. Como profesionales estamos en la obligación de identificarlos, minimizarlos y prevenir nuestro entorno de la existencia de estos y más importante aún de cómo no ser el eslabón más débil para que estos riesgos no se materialicen más adelante.